Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Anuncio en este primer momento que Nueva Canarias Bloque Canarista se va a abstener en la aprobación, en el debate de este decreto ley. Y no porque no seamos conscientes de la necesidad o no creamos que hay que seguir implementando todo tipo de medidas tributarias, por supuesto económicas y, sin duda alguna, legislativas, para seguir avanzando en la tarea de reconstrucción en la isla de La Palma. Somos conscientes, además, y defendemos lo que planteaba la consejera. Todo aquel que se vio afectado por la erupción del volcán tiene que recuperar sus derechos. Pero sí creemos que no todo con las mismas medidas, y lo explicaremos a continuación. Nosotros consideramos, en primer lugar, que frente al discurso oficial planteado por el Gobierno, que este decreto viene a solucionar prácticamente todas las situaciones que se provocaron tras la erupción del volcán Tajo Gaite, no es cierto. Este decreto, de hecho, para nosotros no es un buen decreto. Fíjese, es un decreto que genera más incertidumbres que soluciones. Estamos hablando que es un decreto que no soluciona, además, de manera eficaz la situación de quienes tenían una propiedad en una parte de la colada, la de más de 10 metros, frente a quienes tienen una propiedad que se vio afectada en la parte de colada de menos de 10 metros. Por tanto, estamos hablando de un decreto que claramente no viene a solucionar de manera eficaz la situación de todo el mundo. Además, porque creemos que este decreto sí será eficaz para quienes más recursos tienen, no así para quien carece de esos recursos. Y me refiero a aquellas personas que, teniendo su propiedad en la parte de la colada de menos de 10 metros, y tienen que, de manera inicial, hasta que las administraciones desarrollen los proyectos urbanísticos necesarios, tendrán que asumir de motu propio, por su propia cuenta, los servicios necesarios, y hablo de la electricidad, de la evacuación de las aguas, del acceso a las distintas propiedades. Por tanto, genera dos situaciones completamente distintas. Además, porque creemos que es un decreto que antepone sus medidas a cualquier tipo de planificación previa en materia urbanística. Y si bien somos capaces de entender que ante situaciones extraordinarias, y se me ocurre muy pocas que puedan ser tan extraordinarias como la erupción de un volcán, ante situaciones extraordinarias hay que aplicar medidas extraordinarias, sin ningún tipo de duda. Pero creemos que no es lo mismo, a la hora de aplicar esas medidas, que se apliquen, sobre todo cuando hablamos de la posibilidad de reubicarse a aquellos que no puedan volver a construir sobre la colada o que no deseen construir sobre la colada, que se les permita reubicarse en suelos rústicos de protección agraria e incluso de protección ambiental. Y digo que somos capaces de entender, ante la extraordinaria excepcionalidad de lo que aquí sucede, que nos saltemos esa parte del planeamiento, que seamos todos capaces de algo que no permitiríamos bajo ningún concepto en otras circunstancias, permitirlos en esta si estamos hablando de recuperar la vivienda habitual, allí donde vivía, y la colada se llevó no solo nuestra vivienda, sino también nuestro suelo, permitir esa reubicación. Pero no compartimos y vamos a defender que no es posible que esa misma medida sea aplicable también a quienes perdieron su propiedad y tienen derecho a recuperarla. Y defendemos, como decía la consejera, el derecho de todo el mundo a recuperarla. Pero no es lo mismo una vivienda habitual que quienes, con la misma fórmula, pretenden sobre suelos protegidos, sobre suelos de protección paisajística o agraria, reubicar también segundas residencias y viviendas de alquiler vacacional. Fíjense, la justificación de un decreto ley como medida extraordinaria y urgente está sujeta a determinados elementos. Todos asumimos que la recuperación del medio de vida de algo tan fundamental como la vivienda habitual justifica claramente la aplicación de esto. No justificaría en ningún caso la aplicación de un decreto ley extraordinario y urgente para la recuperación de una vivienda vacacional. Hay que recuperarla, pero por otros mecanismos, otros medios, y muchísimo menos a través de la reubicación en suelo de protección ambiental y paisajística. No se trata, como decía antes, de abandonar a nadie, pero las medidas no pueden ser las mismas para todo el mundo. Coincidimos en que los derechos de las personas afectadas tienen que garantizar que recuperen dichos derechos, los que la lava se llevó por delante. A las personas que tienen segunda residencia, viviendas vacacionales o otro tipo de infraestructura,
puede buscarse a través de acuerdos con la Administración, bolsas de suelo que además permitan un planeamiento ordenado, evitando la dispersión, que ya sabemos que generaba problemas anteriormente en la isla de La Palma y que con este decreto puede volver a reproducirse e incluso agravarse. Quien tenga un terreno en cualquier lugar de protección paisajística, sea donde sea, esté ubicado, podrá construir. Y sabemos lo que viene detrás. Sabemos también las exigencias que vendrán a la Administración. En definitiva, fíjense, este decreto trata exactamente igual a aquellas personas que tenían una propiedad con su licencia ajustada al urbanismo y además era su vivienda habitual, que a quienes tenían una propiedad, en algún caso, no digo en todo, en algún caso ilegal y además destinada a la obtención de un lucro, como puede ser el alquiler vacacional. Por tanto, soluciones para todo, a través de decretos u otros instrumentos, pero ese será el motivo por el que nos abstengamos con la voluntad total, a través de las enmiendas, de llegar a acuerdos para buscar un decreto mucho mejor y que, en definitiva, permita la reconstrucción en la isla.